hora de creernos un bulo? ¿El canal por el que nos llega? ¿La ideología? Lo que más está influyendo desde el punto de vista psicológico es que ese bulo que llegue esté de acuerdo con tu ideología y con tu postura frente a las cosas. Eso es relativamente sencillo porque ahora nosotros ya somos logaritmos andantes, es decir, ya somos entonces relativamente sencillo saber más o menos por dónde vas a partir de las búsquedas, de toda la información, de todo lo que dejas, el rastro que dejas de tu actuación en internet y entonces claro, se puede seleccionar esas noticias y es más fácil que tú creas una noticia que responda a tus intereses que no. Sabéis que además la polarización de la sociedad, entonces, casi estamos hablando de una especie de burbujas, ¿no? Entonces, las famosas burbujas de las audiencias que posibilitan que sí, que nosotros seamos menos críticos o más acríticos con noticias que en teoría están de acuerdo con nuestras posturas. Acordaos de la famosa teoría de Clapper, ¿no? Los medios de comunicación tienden más a reforzar nuestras opiniones que a cambiarlas, que a modificarlas. Pues aquello que refuerza nuestra postura, nuestra opinión, somos mucho menos críticos que aquello que no nos gusta, ¿no? Y que nos molesta. Y en cuanto al componente de verosimilitud, porque estuvimos como también leyendo y claro, los bulos que son verosímiles se expanden mucho más. Sí. Leímos uno que era Greta Thunberg va a comprar, no sé si va a comprar con un coche de gasolina. Sí. Obviamente ese bulo es mucho más verosímil que uno de, no sé, una locura mucho más, que no tiene un punto de... Bueno, exacto, se traslada a todo, ¿eh? Y acordaos también de lo que decía Goebbels cuando hablaba de las reglas de la propaganda, que decía, cuidado, las noticias no tienen por qué ser verdad, tienen que ser veraces, o sea, tienen que ser creíbles. Solo que la credibilidad permitirá identificar esas noticias. Si nos fijamos en los bulos siempre tienen algo que lo relacionan con la realidad. Bueno, una invasión extraterrestre, cuidado, lo podríamos lanzar, ¿eh? O sea, pero efectivamente, si queremos que sea efectivo, ese 10% de verdad que lo hace muy creíble lo convierte en casi pues eso, en una lanzadera, ¿no? Para que la gente la pueda lanzar y transmitir. Si no, es más complicado, y por eso decíamos antes, es interesado. Es decir, tú cuando fabricas un bulo lo estás fabricando correctamente, estás dando ese 10, 15%, 20% de verdad frente a un 80% de mentira, que es realmente la que es dañina y responde a los intereses. Y hay digamos, como un escenario perfecto de dominación, en el sentido, por ejemplo, con la pandemia se creó como un escenario perfecto para empezar a introducirnos información que no sabíamos si era verdad o no. El escenario perfecto, sí, es los momentos de gran crisis. Entonces, en los momentos de gran crisis donde ¿sabes qué pasa? Donde el ciudadano necesita información. Necesita información y psicológicamente la necesita para poder operar, pero psicológicamente necesita información que lo tranquilice, que le ayude a entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, por eso se busca desestabilizar. Claro, si tú eres un estratega de la comunicación y de la propaganda, cuanto más desestabilizada esté una sociedad, más fácil se va a tragar los bulos. Entonces, o viene una pandemia, o viene una crisis económica, que ahora está la cosa como está, o bien, imaginaos, y en el Brexit, porque había una crisis política. Entonces, allá donde hay crisis, es mucho más fácil introducir noticias que puedan resultar mentirosas, pero que también se propaguen con una cierta rapidez.